Cuando todos lo tengamos, nos identificamos con un amén. Salmos 40, versículo 1 al versículo 4. Lo tenemos. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su iglesia dice: amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Así puede sentarse. Cuando leemos este versículo, del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 40 del libro de Salmos, vemos que David habla y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Quiere decir que David tenía cierta cualidad de que creo que todos deberíamos de tener, que era la paciencia. Es un fruto del Espíritu que en el libro de Gálatas habla acerca de la paciencia. David, en las diversas situaciones que pasó, persecución, aflicciones, tribulaciones, siempre aprendió a tener algo que era la paciencia. Aprendió a confiar en Dios, y es algo que una de mis hermanas hablaba, no sé quién era, esperar en Dios, en confiar en Dios, que cuando vengan los problemas, las situaciones, siempre tener la confianza en que Dios nos va a dar la salida. David en el Salmo 125, versículo 1 habla, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. David siempre sabía en quién poner su confianza. Él siempre sabía que de Dios venía la respuesta. Por eso él dice: alzaré mi ojo a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David siempre sabía que su confianza era Dios. Por eso él dice también: porque está a mi diestra, no seré conmovido. David había aprendido a confiar en Dios. A pesar de que vinieran los momentos, aunque él no soportaba los procesos, las pruebas, y que ya se sentía que no podía más, él siempre decía, cuando sentía que no podía alabar a Dios, él decía: oh alma mía, alaba al Señor, alabado sea su nombre. David siempre tenía una alabanza para Dios, y aunque se desesperaba en muchos momentos, aunque la desesperación llegaba a su vida, él decía: aún esperaré en Jehová, porque en ti esperaron nuestros padres, y esperaron en ti y fueron librados. ¿Qué quiere decir? De que el que espera en Dios no va a ser avergonzado. Los que esperan en Dios no serán avergonzados. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. En el versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando hay momentos que en la vida del joven y del cristiano llega el momento de la prueba y nos desesperamos, cuando miramos de que Dios no nos responde cuando nosotros queremos, porque Dios no nos va a responder cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiera. Alabado sea Dios. Él sabe el momento preciso, el momento exacto. Él no se atrasa y no llega antes. Él siempre llega en el momento exacto. Por eso cuando Jesús, Lázaro muere, lo mandan a llamar y él le dice que no, que va a ir después. Y Jesús llega después de 4 días, y ya estaba muerto Lázaro, de por sí ya hacía días, y ya estaba en la sepultura. Y para todos creían de que él había llegado tarde, porque ya si él hubiera llegado antes, Lázaro estuviera vivo. Pero no, él llegó en el momento exacto. Él sabía cuándo va a llegar. Entonces Dios es así. Dios sabe cuándo nos va a dar una respuesta. Dios sabe cuándo nos va a sacar de donde nosotros estamos. La desesperación en la vida de un cristiano lo lleva a hacer cosas que no son correctas. Cuando nos desesperamos, tomamos decisiones que siempre nos dan una reacción negativa. Alabado sea Dios. Entonces por eso David, cuando se sentía desesperado, siempre decía que iba a esperar en Dios. A pesar de que para él se tardara, él iba a esperar en Dios, iba a confiar en Él. Vamos a leer el Salmo
Salmo 22, 4. Santo. Aleluya. La recia, viejo. Su nombre. Y donde dice también, en ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y tú los libraste. David siempre no ponía, siempre él buscaba gente que le ayudara a seguir adelante. Y él ve y dice, nuestros padres esperaron en ti. Y si ellos esperaron en ti, tú lo respondiste, porque yo no lo voy a hacer. David siempre buscaba gente que le ayudara a seguir adelante, no gente que se haya rendido en el camino. Alabado sea Dios. David, todos conocemos la historia de este joven, que Dios, cuando desecha a Saúl, Dios lo escoge porque era conforme a su corazón. Y cuando Dios manda al profeta Samuel a ungirlo, que le dice que él iba a ser el próximo rey de Israel, David no se desesperó por lo que le habían dicho. David aprendió a esperar, porque la Biblia nos relata que cuando el profeta llega donde David ahí nomás viene donde Saúl y le dice, quítate que voy yo. David aprendió a esperar. Alabado sea Dios. Cuando Dios nos habla y nos dice que nos va a dar algo, siempre hay que esperar en Él. Aunque la visión tardare, espérala porque llegará a su debido tiempo. Alabado sea Dios. Adora. David, cuando Dios le habla, entonces David aprende a esperar. Y a su debido tiempo David obtiene lo que es el trono de Israel. Porque cuando nosotros nos desesperamos y cuando Dios nos llama a algo y Dios nos dice que en qué área Él nos va a usar y nosotros nos desesperamos y queremos por nuestra propia fuerza entrar eso y Dios no está con nosotros, las cosas nos van a salir mal. Porque es que con Él nosotros somos más que vencedores. Con Él las cosas siempre nos ayudan a bien, pero si no estamos con Él, las cosas nos van a salir siempre mal. Porque con Dios todo es mejor. Cuando Dios está de primero en nosotros, cuando ponemos a Dios siempre delante de nosotros, téngalo por seguro que la batalla siempre la vamos a ganar, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alabado sea Dios. Aleluya. Moisés le dijo esto al pueblo porque Moisés sabía quién iba delante de él. Alabado sea Dios. Y Moisés sabía quién era el que lo iba a librar una vez más. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Rey. En el Salmo 25, 4, David dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hay tantos salmos que David habla de esperar en Dios. Y David dice que le enseñara el Señor, que él quería que Dios le enseñara el camino correcto, la verdad, y que le enseñara a esperar en Él. Eso es algo que yo creo que todos debemos considerar, que Dios nos enseña a esperar siempre en Él. Porque cuando no esperamos en Él y queremos hacer las cosas a la ligera, vamos a tener siempre reacciones negativas. Por eso es bueno esperar en Dios. Y David, cuando dice, te amo Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Alabado sea Dios. David cuando dice esto, él sabía por qué alababa a Dios. Porque Dios le había respondido, porque Dios le había dado una respuesta, Dios lo había librado de ciertas situaciones que él pasó, de ciertas circunstancias que él había pasado en su vida. Y entonces él alaba a Dios. Y entonces podemos ver de que si David, con las cosas que pasó, aprendió a esperar en Dios, y hubo una alabanza después de que él aprendió a esperar en Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo, dice la Biblia. Ahí la Biblia habla de gente de que fueron de los héroes de la fe. Fueron gente que son ejemplos a seguir. Pero también habla de gente que no podemos tomarlo. Tenemos que tomar como un ejemplo de las cosas que no debemos de hacer. Alabado sea Dios. Aleluya. Como ejemplo, David, para mí David era un joven, porque fue joven a su debido tiempo. Y dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios, a pesar de que también tuvo sus fallas, sus debilidades, como todos en este camino. Porque aunque pecaba, porque el que diga que no peca hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos de alguna u otra manera. David es un ejemplo a seguir.
un joven que aprendió a esperar en Dios. En medio de los procesos, de las pruebas, había una alabanza en él. Que cuando sentía no alabar, él decía incluso a su alma: oh alma mía, alaba al Señor. Mi alma tiene sed de ti. Alabado sea Dios. Él le decía a su alma que lo alabara, aunque él no sintiera ganas de alabarlo. También hay ejemplos que no debemos de seguir. La Biblia habla acerca de Sansón. Sansón, podemos ver que Dios lo usó en grandes maneras. Dios tenía propósitos con él y a su debido tiempo Dios los cumplió. ¿Y qué pasó con él? Al ver que Dios lo empezó a levantar, comenzó a hacer cosas que no le eran permitidas hacer, y que cuando las comenzó a hacer, eso afectó mucho en su vida, y él pensó de que Dios todavía lo usara, que Dios todavía lo respaldara, y él estaba bien con Dios. Alabado sea Dios. Y algo que debemos de aprender, de que los talentos, que los dones que Dios nos da, no nos quiere garantizar una salvación. Que lo que nos garantiza la salvación es que vivamos su palabra. Porque la Biblia habla que los dones son irrevocables. Quiere decir de que hay gente que puede estar mal, Dios la puede usar, y no quiere decir que va para el cielo. Alabado sea Dios. Entonces nuestra mirada no siempre tiene que estar en que Dios nos va a usar, y es bueno que Dios nos use, es bueno que tengamos talento, pero siempre nuestra mirada tiene que estar en nuestra salvación, porque los dones no te van a salvar, porque los talentos no nos van a salvar. Y lo que yo quiero que reflexionemos es que aprendamos a tener paciencia en Dios, a esperar en Él, que Él es el que nos va a librar. David también decía de que en su angustia él buscó a Jehová y Jehová le respondió. En esos momentos que nosotros, como decía mi hermana, que sentimos que ya no podemos más y que nadie está con nosotros, es cuando Dios está más cerca de nosotros. En medio del desierto, en medio de las pruebas, del horno de fuego. La Biblia dice de que Sadrac, Mesach y Abednego fueron metidos al horno de fuego, pero antes de meterlo al horno de fuego dice que ellos fueron atados. Quiere decir que el horno de fuego es para romper las cadenas que nos tienen atados y para hacernos mejores cada día. El horno de fuego es para sacar algo mejor y quitar lo malo, como el oro. El oro tiene que ser metido en el fuego a altas temperaturas. Se le quita lo malo y se deja lo bueno. Así es la vida del cristiano. Tenemos que ser metidos en el horno de fuego para que seamos quitados lo malo que hay en nosotros y salga a relucir lo bueno. Entonces, el mensaje que yo les traigo es aprender a esperar en Dios, que Él va a dar la respuesta. Tener paciencia sobre todo. No desesperarse. Porque bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová. Porque los que confían en Jehová no serán avergonzados. ¡Santo!